Le pedimos al Señor que bendiga su palabra en nuestros corazones en esta homilía, en el Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice tu santa palabra en nuestros corazones. Afírmala con el poder de tu Espíritu Santo. Ilumínanos y llénanos de la gracia que necesitamos para que veamos a Cristo como nuestro Rey y Señor glorioso. Te lo pedimos por su inmenso amor. Amén. Amén. Hermanos, en esta celebración del Domingo de Ramos, dentro de esta Cuaresma y abriendo ya la puerta, el inicio de la Semana Santa, la Iglesia ya desde muy antiguo ha dedicado este domingo especialmente a celebrar esta entrada gozosa, triunfante de Jesucristo en su primera venida a la Ciudad Santa, donde Él entra como Rey, pero va a manifestar que su reino es de un tipo muy diferente al que todos esperaban. Y su victoria está basada realmente en una obra que nadie esperaba. Todos esperaban un rey triunfante y un rey que venía con armas de guerra físicas para destruir a los romanos, ¿no? Y Cristo nos va a mostrar todo lo contrario, que su reino inicia y viene de una forma humilde, sencilla y a través de la entrega de Él mismo. La Iglesia desde muy antiguo ha celebrado esta festividad de las palmas y de la entrada triunfal, y nos unimos, ¿no?, a esta celebración con el pueblo de Dios que desde tan antiguo, desde los primeros siglos de la Iglesia, ha utilizado este domingo en la liturgia para celebrar con gozo este acontecimiento central del corazón del Evangelio, del inicio de esta semana de la Pasión del Señor. La larga lectura que se hace en la liturgia de hoy, que procede también desde la Iglesia desde muy antiguo, es la lectura completa que hemos hecho de toda la Pasión del Señor, porque es una lectura que nos da todo el contexto completo de la Pasión de Cristo al inicio de esta Semana Santa. Pero en esta homilía vamos a centrarnos en el acontecimiento de la entrada triunfal que hemos leído al inicio en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 29. Nos dice San Lucas que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Bien. Este pasaje que nos refiere Lucas y que se encuentra también en el Evangelio de San Mateo y de San Marcos, nos muestran al Señor camino de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas esto ya inicia en el capítulo 9, ¿no? Bastante atrás inicia ese momento en el que el Señor afirma su rostro para ir a Jerusalén, es decir, el Señor ya tiene claro su propósito. Él sabe que tiene que ir a Jerusalén porque, como le ha dicho a sus discípulos en varias ocasiones, es necesario, no opcional, es necesario que el Hijo de Dios padezca, y padezca mucho de los ancianos, de los escribas, de los saduceos, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Toda la obra de Cristo, es decir, su pasión, su camino hacia la cruz y el experimentar esa cruz, el sacrificio por nuestros pecados, era absolutamente esencial. Sin cruz no había gloria, sin cruz no había salvación para ninguno, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos necesitan entender y ver claramente que si Cristo no iba primero a la cruz, no podía haber perdón ni redención para nadie. Y esa es la forma en la que el Rey, en la que el Señor tenía que vencer, a través de la entrega de sí mismo. Muy importante en el inicio de este pasaje, que nos muestra que el Señor está en esta región
cerca ya a Jerusalén, ¿verdad? Está cerca a Betania, a Betfagé. Acordémonos que en Betania es el lugar donde vivían sus amigos, ¿verdad? A quien él había resucitado hace poco, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿no? Y están allí sus hermanas Marta y María, el Señor frecuentaba mucho esta zona de Betania, ¿no? Y ahora el Señor, después de haber resucitado justamente a Lázaro, ¿no? Él ha estado allí y él ha enseñado una parábola acerca de las minas, ¿no? Ese es el contexto inmediato, anterior de este pasaje. En esa parábola de las minas, él está mostrando claramente que él es el rey, aquel que es llamado rey y va a otro lugar a recibir ese reino. Y esto nos está mostrando justamente a Cristo cuando él en la cruz gana el reino, pero ahora se va a la diestra del Padre a recibir ese reino y luego volverá otra vez a pedir cuentas a todos aquellos siervos a los que él les entregó las minas, les entregó esa moneda para que ellos produjesen un fruto, y cuando él venga van a rendir cuentas esos siervos delante de él, y los que se opusieron a su reino serán juzgados y serán condenados. Toda esa parábola está íntimamente relacionada con esta entrada triunfal de Cristo y está íntimamente relacionada con el Evangelio de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio del reino. Recordemos que el Evangelio, desde el principio, de boca misma de Cristo y de los apóstoles, es el anuncio del reino de Dios que viene a este mundo, en el Rey y Señor que no es otro sino Jesucristo, que vino en su primera venida en debilidad y humildad, pero su segunda venida será sí en poder y gloria para rendir cuentas. Rendiremos cuentas a él, sus siervos, y él vendrá, por supuesto, también a destruir todo el mal y todo el pecado y todo el reino de las tinieblas o el principado de las tinieblas que lleva Satanás en este mundo, y a todos los que han decidido seguirle en sus vanidades y en sus maldades y en sus pecados. Cuando está en Betania o cerca allí, y nos dice aquí, ¿verdad?, que estaba en el Monte de los Olivos. Muy importante esta referencia que nos dan los evangelios, porque el Monte de los Olivos es un lugar de mucha importancia en las Escrituras. Ya desde el Antiguo Testamento, el Monte de los Olivos es un lugar especial. Es un lugar especial para la oración y es un lugar especial en la profecía, donde ya se manifiesta que allí será donde se manifestaría el Mesías, trayendo su reino. El rey David, por ejemplo, en su experiencia humana, sabemos que el rey David es pues un tipo de Cristo, ¿no? Es una prefiguración de Cristo como rey, como el rey verdadero, ¿no? Y del linaje de David vendría el Mesías, por eso Jesús es el hijo de David. En la experiencia de David, recordemos que cuando su hijo Absalón se rebela contra él y él crea básicamente, ¿no?, un golpe de estado, ¿no? Y se van a aliar con él un montón de los del pueblo y van a derrocar a David de su reino. En ese momento, cuando David tiene que huir y salir de la ciudad santa, ¿por dónde huye? ¿A través de qué ruta huye? Huye a través del Monte de los Olivos. Esa es la ruta que coge el rey David para huir. Pero también cuando David recupera ese reino, la ruta que usó de vuelta, pues seguramente fue la misma ruta de el Monte de los Olivos. Entonces vemos también al rey David que oraba en el Monte de los Olivos. Es un lugar emblemático, es un lugar representativo de donde va el rey, donde ora. Es un lugar donde él se refugia y también de donde él vuelve a la ciudad santa. Zacarías también, en Zacarías 14:13, da una profecía acerca del final de los tiempos y de la venida de el Mesías, del Hijo de Dios. En Zacarías 14:3 dice: después saldrá el Señor, Yahvé, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá en medio.
Fijaos esta profecía de Zacarías que habla de el retorno de Cristo, la segunda venida, y lo identifica directamente como el Señor, ¿no? Yahvé mismo, Yahvé saldrá y peleará contra las naciones y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces vemos que este monte tiene una importancia suprema en la profecía y desde el Antiguo Testamento. Sabemos que constantemente el Señor Jesús en su ministerio va al monte de los olivos como un lugar de oración, como un lugar de encuentro especial. También podemos ver en este caso que desde el monte de los olivos es ese lugar en el que el Señor, cumpliendo estas profecías y dándonos una indicación clara de quién es Él, y dándosela a todos los que estaban con Él, les dice a sus discípulos que vayan a la aldea de enfrente y le trajeren este pollino atado, ¿no? El pollino es un burrito joven, ¿no? Es una asna joven, ¿no? Que no ha sido nunca montada, ¿no? Ayer compartíamos este pasaje con Miguel, con un hermano en la residencia, y cuando leí la palabra pollino, él de inmediato nos decía esto, ¿no? Nos decía, eso es un burrito nuevo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esa es la idea del pollino atado. Era un burrito joven en el que ningún hombre jamás había montado. Y esto nos muestra, esta idea del burrito nos muestra dos cosas. Primero, por supuesto, la humildad, la sencillez. Vamos a ver luego también la paz, porque lo refleja. Más adelante lo tocaremos. Pero también, por otro lado, vemos la dignidad del Cristo, la dignidad del Mesías. Era un animalito nuevo que jamás había sido montado, Y el Señor les dice, cuando lo desatéis, si alguien les pregunta por qué lo estáis desatando, le respondéis porque el Señor lo necesita. Qué importante, qué bonito esto, porque aquí vamos a ver también un aspecto misterioso, ¿no? Ellos van a ir a desatar un animalito que no les pertenece, que no le pertenece directamente a Cristo, que pertenece a sus dueños, pero estos dueños, de alguna manera que no nos la revela la Escritura, pero puede ser a través de una visión, a través de un sueño, o probablemente eran discípulos de Cristo y el Señor se los había manifestado de alguna manera, ellos sabían que el Señor iba a requerir de ese animalito. Y esto nos enseña también cómo el Señor en sus planes nunca nos deja fuera. El Señor pone en su voluntad que nosotros también participemos del desarrollo de sus planes. Y vemos cómo es que el Señor necesita este animalito y necesita de la participación de aquellos siervos suyos que van a ir a por él y de aquellos que le van a dar este animalito para que él entre como el rey triunfante en Jerusalén. Bien, ahora nos dice Lucas que ellos fueron y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, efectivamente los dueños, la palabra ahí es los señores del animalito, le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dieron la respuesta que Cristo les dijo. El Señor lo necesita. Y con esa respuesta bastó. Como digo aquí, no sabemos si ellos a través de un sueño o de alguna manera sabían que el Señor iba a requerir este animalito y ellos lo que hacen es obedecer. Y se desprenden de ese animalito y lo entregan porque es para el Señor. Y esa actitud también nos enseña a nosotros de cómo nosotros debemos poner nuestros bienes y todo lo que somos y tenemos a disposición del Señor. Y cuando el Señor nos dice, yo necesito esto, aquí lo tienes, Señor. Necesito tu tiempo, necesito parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, necesito cosas de tus bienes para el bien de la obra de Dios, para el bien del prójimo. Pon todas las cosas en las manos del Señor para que el Rey y Señor las utilice para su gloria. Bien, ahora, después de haber dado este animalito, lo trajeron a Jesús. Sus discípulos lo trajeron y fijaos lo que dice Lucas. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es decir, prepararon el animalito con estas mantas para que el Señor pueda sentarse adecuadamente y subieron al Señor. Y ahora ocurre algo tremendo. Pensad lo siguiente, Jesús cuando está en esta zona, Él está de camino a Jerusalén, pero no está solo Él camino a Jerusalén.
La Pascua está próxima. La Pascua era una de las 3 fiestas principales de los judíos, en las cuales el judío mayor de 12-13 años ya tenía la obligación de ir a esta fiesta y celebrarla en Jerusalén. Muchísima gente peregrinaba hacia Jerusalén, hacia el templo en esta fiesta para participar de este sacrificio de la Pascua y de toda la celebración de la Pascua durante esa semana que se hacía la celebración. Se calcula que más de 2.000 personas iban desde fuera hacia Jerusalén. Así que imaginaos, había gente, discípulos que estaban siguiendo a Cristo y que caminaban con él después de la resurrección de Lázaro y todo lo que había pasado. Había mucha gente que iba junto con él hacia Jerusalén, pero también a ellos se juntaban todos los demás peregrinos que iban por el camino. O sea que era una multitud importante la que se encontraba con Jesús. Cuando el Señor está sobre el pollino, nos dice Lucas que a su paso tendían sus mantos por el camino. En los otros evangelios nos habla de que la multitud tendía los mantos sobre el camino del Señor. Y cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, acordaos que eso era la bajada del Monte de los Olivos y luego había que hacer una subida hacia Jerusalén. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto las maravillas, los milagros, las señales que Jesús había hecho, y esta última señal de Lázaro había sido sorprendente, sobrecogedora ver la resurrección de uno que ya había estado 4 días muerto. Y toda la multitud alababa a Dios, bendecía a Dios y decían: bendito, ¿verdad? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y como nos dicen también los otros evangelios, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, Hosana en el cielo. Esa aclamación, esas palabras de alabanza de parte de los discípulos no eran palabras nuevas, no son palabras improvisadas, no son palabras que surgen solamente en ese momento, sino que todas estas manifestaciones y todas estas acciones que están llevando a cabo estos discípulos tienen un significado muy profundo y muy claro en el testimonio de las Escrituras. Primero, el hecho de que ellos cogiesen sus mantos y los tendiesen delante de Cristo. Es decir, el Señor iba en el burrito y ellos iban tendiendo sus mantos delante de él para que él pasase con su animalito por sobre esos mantos. ¿Esto de dónde viene? Esto era una costumbre judía cuando alguien era proclamado rey. Esto lo vemos en la segunda a los Reyes, cuando Jehú es ungido como rey. Eliseo manda un profeta que le unjan como rey, y cuando él es ungido como rey en ese momento, todos los siervos que están allí cogen sus mantos y los tienden delante de Jehú. Entonces esta era una señal clara de que alguien en ese momento era ungido como rey, era aceptado como rey, y el pueblo tendía y hacía como una alfombra con sus mantos para que desfile, para que entre aquel que era el rey, ¿no? Eso está en Segunda de Reyes 9, lo podéis ver allí con un poco más de detalle. Otra cosa importante, el cántico de alabanza que empiezan aquí los discípulos a proclamar. Este cántico de alabanza, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, no era un canto cualquiera. Esto es parte del Salmo 118 que hemos leído también al inicio de la liturgia. Este Salmo 118 pertenece a un grupo de salmos que se llaman los salmos del Jalel, y esto es la primera parte del la parte final del pequeño Jalel, que es un grupo de salmos que van desde el 113 hasta el 118, y esta es una sección de la parte final del Salmo 118 en la que habla y muestra a Dios
como el rey y nos habla del rey triunfante, pero que también es cabeza de ángulo, la piedra que es cabeza de ángulo. Es un salmo plenamente mesiánico y profético que habla del Rey de Dios, del Mesías que viene a salvarnos. Y esta aclamación, Hosana, ¿no? Hosana significa sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Sálvanos ahora. Es una súplica de alabanza también a Dios, pidiéndole que su salvación se manifieste en este momento con nosotros. Y era una aclamación típica del pueblo de Israel cuando un rey entraba o volvía victorioso y entraba triunfante. Es decir, esta aclamación no era casual, era una aclamación que tenía un sentido muy claro, ¿no? Todo este cántico se lo aprendían los jovencitos en Israel desde el principio, y este Salmo 118 y estos del Jalel se cantaban en las fiestas principales. En la Pascua se cantaba, luego veremos cómo este Salmo se canta también en la liturgia de la Última Cena, porque se cantaba en la liturgia pascual, pero también estos salmos se cantaban en la liturgia de la fiesta de los tabernáculos, y muy probablemente hay evidencias de que esto se cantó cuando Nehemías acabó de reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, este era el salmo de las grandes ocasiones. Era el salmo que se utilizaba para vitorear a un rey cuando triunfaba, y donde Jerusalén se veía grandiosa porque su rey entraba en ella. De hecho, hay un evento previo al Señor Jesucristo en el año 141, cuando Simón Macabeo, esto está en el libro de los Macabeos, cuando logra por fin sacar de Jerusalén a todos los extranjeros y todos aquellos de los Seleucidas que habían pues destruido la ciudad y habían destruido el templo y todo esto. Cuando logra vencerlos y sacarlos a todos, en Primera de Macabeos capítulo 13, versículo 51 nos dice esto, cuando Simón Macabeo, que era el caudillo de esto, está entrando, ¿no? Dice esto: a los 23 días del mes segundo del año 171, entró en ella, en Jerusalén, habla de Simón Macabeo, entró en ella con alabanzas y con ramas de palma, con arpas, órganos y címbalos, cantando himnos y canciones, por cuanto el gran enemigo de Israel había sido derrotado. Fijaos, no mucho tiempo antes, en el 141 a.C., había entrado este Simón Macabeo y el pueblo le recibía de igual manera, con estas palmas y con estos cánticos, porque reconocían que este era el libertador, el rey que les había libertado de esta opresión de los Seleucidas, ¿no? Entonces, no cabe duda, cuando Jesús está entrando desde el Monte de los Olivos a Jerusalén y el pueblo reacciona con estas palmas, con los mantos y con estos cánticos que proceden de estos salmos, ¿no? De triunfo, de victoria, ¿no? Para ellos está claro que Cristo es el Mesías. Ellos están viéndole a Él como el Rey, como el libertador, como aquel que está trayendo el reino de Dios, y a través de sus señales Él se los ha manifestado. Entonces, esto queda claro. Lo curioso de todo esto es que muchas de esas personas que están allí ese día, aclamando a Cristo, reconociéndole como el Mesías y realmente reconociendo su reino, están entendiendo mal la forma en la que Cristo es rey. Ellos están esperando un rey político, están esperando un rey de otra naturaleza, pero no comprenden que este Cristo tiene que padecer y que este Cristo tiene que vencer la muerte a través de su muerte y tiene que resucitar para traernos la salvación. Y muchos de esos que están gritando allí, Hosana, días después estarán gritando, crucifícale. Y esto es lo triste de esta historia. Esos corazones inconstantes, estas personas con una fe aparente, pero no con un corazón verdaderamente entregado al Señor. Otra cosa que quería comentar también, que os dije, del pollino, del burrito, es también interesante. Cuando el Señor está cabalgando o está
avanzando en su burrito, ¿verdad? Y estas personas le están recibiendo con tanto alboroto y con tanto gozo. Uno podría pensar, el burrito, claro, y uno lo compara con un caballo, ¿no? Uno dice, pues oye, un rey normalmente va en un caballo, pero ¿por qué un burrito? Y uno puede pensar que el burrito es un animal pues despreciable. No, en realidad no es así. En el pensamiento judío, en la tradición judía, el rey muchas veces utilizaba un burrito para ir. O sea, es decir, el burrito no era un animal despreciado, sino al contrario, el burrito era un animal noble y se le consideraba un animal digno, el burrito. A diferencia del caballo, el caballo era utilizado por los reyes para la guerra. Entonces, la diferencia aquí, ¿cuál estaba? Que realmente el rey cuando iba a la guerra iba en caballo, pero el rey cuando iba en son de paz se movía en los burritos. Ese es el sentido que esto tiene aquí. Ellos están esperando un rey militar, ellos están esperando un rey que entre en Jerusalén para librar una batalla cruenta contra los romanos y traer la libertad para el pueblo. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es mostrarles que Él es el príncipe de paz, Él es el rey que va a traer la paz, y por eso está viniendo en el burrito. Él está dando una enseñanza a través de esas señales, de esos signos que le está mostrando. Él entra en un burrito humilde, manso y también pacificador. Por eso es que Cristo va a vencer a través no de la violencia y de la maldad, no a través de la venganza, no. Él va a vencer a través de su propio sacrificio para traer la paz, para traer la paz. Pero esto también nos recuerda otra cosa, y es que en el libro del Apocalipsis sí nos muestra que la segunda venida de Jesús será diferente a la primera. Su primera venida ha sido en esa humildad, en esa sencillez, en la que Él ha venido a entregarse, Él ha venido a padecer, y era necesario todo esto para salvarnos. Pero habiendo resucitado y ascendido a la diestra del Padre, al final de los tiempos Jesús vendrá como juez. Y Él vendrá como juez, y ahí sí, para poner final y destruir a sus enemigos, a Satanás y su imperio de muerte y de destrucción en este mundo, y todos aquellos que han querido seguirle voluntariamente. Por eso, en el Apocalipsis capítulo 19, San Juan nos dice esto: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Aquí sí hay un caballo. Y esto ya sí es un signo de guerra, de juicio. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa del lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel día Cristo volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin, como confesamos en el credo. Y por eso debemos estar preparados para esa segunda y terrible venida del Señor. Pero en esta primera venida que estamos nosotros celebrando en esta Semana Santa, Jesús vino en humildad, Jesús vino a morir porque era necesario que Él padeciera por nosotros en la cruz. Vemos finalmente en esta lectura, así como hay una reacción positiva de muchos de la multitud, aunque algunos de ellos, como decimos, inconstante e hipócritamente después rechazarán al Cristo, hay otra reacción totalmente negativa de los fariseos y de los líderes religiosos de Israel, que ellos de inmediato le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Ellos están preocupados más por el aspecto político, están preocupados por su propio poder, están preocupados también por las consecuencias que pueda traer esto con los romanos, que pueden desatar para ellos una persecución por causa de sedición. Y ellos le dicen: Maestro, cállate, dile a tus discípulos que se callen. Pero Jesús
les dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, es necesario que el Cristo sea recibido y reconocido. Y si aquellos líderes principales de Israel lo han rechazado, porque han rechazado la cabeza de ángulo, aquellos que le reciben, aquellos que verdaderamente claman a él como rey, son los que van a recibir el reino. Así que, hermanos, con esta lectura y con esta celebración de hoy, damos por abierto e inaugurada esta Semana Santa, que sea una semana de bendición en la que a lo largo de esta Cuaresma que hemos ido viniendo enfatizando en la conversión, en el arrepentimiento, en la fe, en el ayuno, en la misericordia, que ahora en esta semana celebremos con corazones bien dispuestos el corazón del Evangelio, la pasión de Jesucristo. Y recordemos y afirmemos en nuestro corazón que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, aquel que siendo Dios y hombre, vino como hombre en este mundo para salvarnos, pero era necesario que Él padeciera. Él tenía que restaurar y traer el reino de Dios perdido por Adán, pero para eso Él tenía que ser nuestro sustituto y morir en la cruz por nuestros pecados. Su primera venida fue en humillación, recordemos, pero viene la segunda venida, que será en poder y gloria. Así que recibamos a este Cristo, aclamémosle con esas palmas, pero con corazones sinceros y constantes. Sirvámosle y sigámosle como nuestro Señor. Que la gracia de Dios nos ayude a ser fieles a nuestro Rey y Señor, uniéndonos a su cruz, para que luego también seamos unidos a la gloria de su resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.